Diseño de los medios de control transitorios. Procedimiento general. En este apartado se ofrecen orientaciones y recomendaciones que pueden servir a los proyectistas para realizar los transitorios y diseñar la protección de sus conducciones. Se nos dan 6 recomendaciones a seguir. La primera dice: con la ayuda del programa de computación se realiza un análisis de transitorio en el sistema sin ninguna protección antiariete. Los resultados de este primer análisis son muy importantes, ya que con él se nos determina la necesidad o no de utilizar medios de protección en el sistema. 2. Dependiendo de los resultados del análisis del caso sin protección y con base en las recomendaciones del presente capítulo, se selecciona un medio de control. 3. Se determinan las dimensiones del medio antiariete. 4. Se efectúan un análisis de los transitorios con el medio de control elegido utilizando el programa de computación. 5. Se analiza el uso de sus formas de protección que alternen con la ya estudiada. 6. Se escoge la variante definitiva después de una comparación entre las alternativas estudiadas, teniendo en cuenta las consideraciones económicas, constructivas, de seguridad, entre otras. Criterios de resistencia. Es necesario conocer si los conductos de un sistema de tubería determinado pueden resistir o no las sobreexpresiones y depresiones de una bomba determinada. Resistencia a las sobreexpresiones. Los fabricantes de tuberías ofrecen cuando menos 2 datos relativos a la resistencia de sus productos a presión interna. La clase del producto define las presiones de operación que deben ser utilizadas en la tubería, y la presión de prueba es una presión más alta que el producto soporta sin dañarse. La relación entre la presión de prueba y la clase de tubería representa el factor de seguridad del producto, llamado también factor de servicio en la terminología que utilizan los fabricantes de tubos. Dado que la presión de prueba de las tuberías en fábrica es mucho mayor que su clase, algunos diseñadores pueden pensar que es suficiente seleccionar la clase de la tubería para cubrir las presiones de operación normalmente y diseñar la protección antiariete de forma tal que se admitan en los transitorios presiones mayores a la clase de los tubos, pero sin exceder su presión de prueba en fábrica. El factor de seguridad de las tuberías protege contra todos esos factores cuya magnitud exacta generalmente es imposible de obtener. Resistencia a las presiones negativas. Al presentarse una presión negativa, presión de vacío, dentro de una tubería expuesta en su exterior, el aire atmosférico, la tubería se ve sometida a una presión externa aplicada radialmente a su periferia, que tiende a aplastarla y colapsarla. Resistencia a la sobrevelocidad, sobrerotación de las máquinas hidráulicas. Las revoluciones máximas que se les puede permitir a una bomba con rotación en sentido directo o inverso es un dato que debe ser suministrado por el fabricante. Para la mayoría de las bombas no se permite una rotación considerable en sentido inverso. Resumen de los criterios de resistencia. Punto número 1. La presión máxima admisible, incluyendo la presión transistoria, debe suponerse igual a la establecida por la calidad de la tubería. 2. La presión mínima admisible debe determinarse para cada caso concreto, según el material, el diámetro y el espesor de la tubería. 3. Las velocidades admisibles de rotación de las máquinas hidráulicas en sentido inverso deben ser suministradas por sus fabricantes. Conducciones de bombeo. Los niveles de agua en los tanques de toma y descarga de una conducción normalmente están sujetos a cierta variación, lo que hace que las bombas lleguen a operar con diferentes cargas estáticas de bombeo. Las condiciones de operación se caracterizan entonces por 2 parámetros: la carga estática, Hg, y la carga de bombas en operación. Procedimiento de diseño. Las presiones máximas que se producen en el transitorio no exceden los refuerzos admisibles en el material de la tubería y no hay presiones negativas, o sea, vacíos. 2. Las expresiones máximas que se producen en el transitorio no exceden los esfuerzos admisibles en el material de la tubería, pero hay presiones negativas, vacíos.
Las presiones máximas que se producen en el transistorio exceden la resistencia de los tubos, o sea que no hay presiones negativas. Las presiones máximas que se producen en el transistorio exceden la resistencia de los tubos y hay presiones negativas peligrosas. Cuando en una tubería no se producen vacíos. Generalidades. La protección se puede lograr también en medios antiariete que reducen tanto las depresiones al inicio del proceso como las sobrepresiones subsiguientes. Estos medios son la cámara de aire, la torre de oscilación y el volante de inercia. Otra posibilidad para este caso es la ubicación de válvulas y de no retorno en uno o en más puntos intermedios de la tubería. Protección usando paso lateral, bypass en las válvulas de no retorno. Este diámetro debe determinarse extendiendo a las siguientes condiciones: reducir la presión máxima del transistorio hasta un valor admisible, que no se produzcan vacíos en la tubería como producto de un gasto inverso demasiado grande, no permitir una excesiva rotación inversa de las bombas, no destacar inversamente grandes cantidades de agua por el costo adicional de bombeo repetido. Conducciones por gravedad. Condiciones de operación más desfavorables. Los transitorios son tanto más violentos cuando más rápido sea el cierre o la apertura y más alta la velocidad de la tubería. Una conducción por gravedad puede trabajar con diferentes gastos que se regulan por medio de la válvula de cierre ubicada al final de la tubería. Conclusiones para el caso de una conducción por gravedad. La sobrepresión máxima se produce con el cierre de la válvula al final de la conducción. La sobreexpresión máxima puede producirse con el gasto máximo en la conducción o con el gasto parciales si el tiempo de cierre es diferente a los dos casos. La depresión máxima puede producirse con apertura de la válvula final o con apertura de la válvula intermedia. Procedimiento de diseño. El primer punto. Se analizan los posibles gastos de operación de una producción con flujo permanente. 2. Se estimula el transistorio generado por un cierre en tiempo normal de la válvula al final de la conducción para cada uno de los gastos de flujo permanente posibles. 3. Las presiones máximas obtenidas se comparan con la resistencia de la tubería. Si aquellas superan esta, se busca la forma adecuada para reducirlas. La manera más sencilla consiste en hacer el cierre más lento. Una vez reducidas las presiones máximas a los límites permisibles, se revisan las presiones negativas. Si el transistorio genera presiones negativas que la tubería no puede soportar, se intenta, ante todo, eliminarlos por medio de válvulas de admisión de aire. Gracias.